Bien, buenos días jóvenes. Vamos a dar inicio a la unidad número 2, denominada medidas de tendencia central. Pero antes que nada quiero hacer recuerdo un poco de lo que hemos avanzado en el tema anterior. Bueno, en el tema anterior, para que ustedes se ubiquen perfectamente, habíamos hablado de una serie de datos sencillos que eran las notas de los estudiantes que habíamos recolectado de manera aleatoria, es decir, al azar, ¿sí? Se recolectaron 15 notas y lógicamente aprendimos cómo a partir de esa serie de datos sencillos se podía crear una serie de datos agrupados a las cuales se les denomina tabla de distribución de frecuencia, ¿sí? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad justamente de a lo que vamos a ver en este tema, de ver medidas de tendencia central, son varias, ¿no? Y medidas de dispersión, que es en el siguiente tema, en el tema 3, que también son varias. Entonces vamos a ir por parte, vamos a ver nuestro tema sin antes volver a reiterar que muy importante fue el primer tema, porque el primer tema nos da la pauta de cómo hacer la transformación. No siempre nos van a dar una tabla ya realizada. Muchas veces nosotros tenemos que ingeniarnos justamente con el procedimiento que nosotros aprendimos en el tema anterior, ¿no es cierto? Partiendo desde un valor mínimo y llegando a sacar un margen de desplazamiento y unos límites, sus frecuencias, etcétera. Bueno, ese es tema pasado, pero ya tema bastante comprendido porque hemos hecho, eh, ¿cuántos ejercicios hemos hecho? La tabla del 5, la tabla del 4, la tabla del 8, la tabla del práctico, ¿sí? Y la última que hicimos, la hoja electrónica esa grande, de 168 observaciones, que era la tabla del 9. Entonces ustedes tienen para hacer prácticas en abundancia. La tabla del 5 es privativa del profesor, de este profesor que les habla, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en la tabla del 5 es la tabla que yo les voy a enseñar a ustedes a sacar todas esas medidas estadísticas. Y ustedes llegan a su casita y como tienen tantas tablas, le brincan a la tabla del 4, del 5, del práctico y del 9. ¿Ya? No importa, dirán ustedes, pero profesor, la del 9 es con tantos valores, son ciento y pico de valores. Eso ya no tiene la menor importancia porque ya los datos fueron totalmente estructurados, ¿no es cierto? Y simple, es una tabla simple nada más, una tabla de 9 intervalos de clase. ¿Ok? Tienen para divertirse bastante. Bien, vamos a empezar con las denominadas medidas de tendencia central o de posición. A ver, voy a ver si está por acá mi láser. Sí. Medida de tendencia central o de posición. Definición. Es un estadígrafo, dijimos que estadígrafos son las medidas estadísticas, en donde el conjunto de la información tiende a concentrarse en el centro de distribución. Es por eso que también se la conoce como medida de localización, ya que alrededor de ella giran todo el conjunto de datos. Si en algún momento ustedes ven que no estoy leyendo al pie de la letra, no estoy leyendo al pie de la letra y punto, porque esto me lo sé de memoria, ¿no? Y más bien trato de dárselo de una manera más práctica para que ustedes lo entiendan, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué podemos inferir ahí? ¿Qué conclusión? Que esta medida tiende a centralizar la distribución, es decir, que se encuentra, voy a tratar de marcar con el puntero, ¿ya? Con el puntero láser, con el marcador de resaltado. Este puntero láser no lo había visto. Ah, es el mismo puntero pues, que usamos nosotros, ¿no? Claro. Perfecto. Y no, quiero marcar algunos temas bastante, bastante puntuales y el marcador de resaltado. Entonces aquí, ¿qué es lo que voy a resaltar? Es un estadígrafo. A ver, a ver, a ver. ¿A qué se refiere con estadígrafo, profesor? Ay, es que anoche estuve de parranda, por eso mi pulso está un poco horroroso. Ya. Estadígrafo no es una maquinita que tiqui 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 suena, no.
El estadígrafo son todas las medidas estadísticas, ¿ya? Y dice que medidas de tendencia central es un estadígrafo donde se tiende a centralizar la información. ¿A dónde? Hacia el centro de la distribución. Es que es difícil manejar un mouse en una computadora portátil. No es lo mismo que manejar el otro mouse, que en el otro mouse yo no le pelo un milímetro. Bien, entonces, y se la conoce como medida de localización porque se localiza justamente en el centro de la distribución. ¿Qué es lo que va a pasar en el tema 3? Jóvenes, en el tema 3 nosotros vamos a ver otro tipo de medidas que se llaman medidas de dispersión, ¿ya? Que en vez de más bien centralizar la información como en este tema 2, lo que hace es ver la información que se ha dispersado hacia los extremos, pero que lógicamente está íntimamente ligado con el tema 2. En síntesis, si ustedes no lo aprenden bien el tema 2, difícilmente lo puedan hacer ustedes el tema 3. Porque en el tema 3 vamos a ver medidas estadísticas que están totalmente, por ejemplo, totalmente ligadas con el tema 2. La desviación media. Para poder hallar la desviación media tienen que saber hallar la desviación mediana. La media aritmética, ¿no es cierto? Después la desviación mediana, la que les estaba diciendo ahorita. Si no saben hallar la mediana, que aquí la vamos a aprender en el tema 2, ¿no es cierto? Tampoco van a poder hallar la desviación mediana en el tema 3. Es decir, todas las unidades que nosotros vamos a aprender acá en el tema 2 se las va a volver a ver y a repetir y a utilizar en el tema 3. Bien, ¿qué más dice la teoría? Entre las medidas principales, a ver, epa, siguió pintando el marcador. Mil disculpas. Voy a tener que sacar mi borrador. ¿Dónde dejo el borrador? Acá. Ya. Ok, todo tiene solución. Ok. Bien. Les decía, entre las medidas principales de posición tenemos la media aritmética. Vamos a hacer con el puntero láser, ¿ya? La media aritmética, la mediana, la moda, la media armónica, la media geométrica, la media cuadrática, los cuartiles, los deciles y los percentiles. Miren ese montón de medidas estadísticas que vamos a hallar en este tema. Media aritmética, mediana, moda, media geométrica, media armónica, media cuadrática, cuartiles, deciles y percentiles. Seguramente todos esos términos no les son familiares a ustedes. Seguramente que sí. Pero nosotros vamos a aprender, ¿no es cierto?, cada una de estas medidas estadísticas y vamos a ver que es algo sumamente simple y sencillo. ¿Ok? Bien, vamos a comenzar con la primera medida estadística, que es la media aritmética. Vamos a resaltarlo. ¿Dónde estás, corazón? Acá estás. Ya, la media aritmética. Bien, ¿qué nos dice? Nos dice, es el estadígrafo más conocido y también el más utilizado. Y al ser el más estable se localiza en el centro de la distribución de la frecuencia. El procedimiento de cálculo se lo efectúa según la distribución de la información, es decir, para cuando los datos están agrupados o están sin agrupar, y para cuando los datos están ponderados o están sin ponderar. Se los explico clarito. Aquí estamos viendo tres conceptos. Voy a volver a buscar mi puntero. Puntero izquierdo, puntero derecho. No, puntero de resaltado. Miren los términos que estamos viendo aquí para la media aritmética. Decimos. Y comenzamos. Inciso A. Media aritmética para datos no agrupados. Aquí lo voy a subrayar, el término que más se usa, conocidos como datos sencillos. Datos sencillos. ¿Ya? Ya. Y les explico. Por ejemplo, en el tema anterior, cuando nosotros sacábamos las 15 notas de los estudiantes, que 10, 15, 20, 25, 30, 35, etcétera, ¿no es cierto? Esos son datos sencillos, jóvenes, ¿ok? Son datos sencillos. Pero esos datos sencillos, ¿ya? Para realizar un estudio más profundo, los debo convertir en datos agrupados. Ah,
justamente que me sirvan, ¿no es cierto?, como método de cálculo, por ejemplo, para determinar frecuencia y para poder hacer las gráficas, las interpretaciones, las recomendaciones, ¿no es cierto? Entonces, esa es una forma de hallar primeramente la media aritmética para datos sencillos o datos no agrupados. Sencillos o no agrupados. ¿Qué el pool 5 este, señor? Es exactamente lo mismo. Ya. ¿Qué es la definición de datos sencillos o no agrupados? Dice, es la sumatoria de todos los valores de las observaciones dividido entre el número total de cantidades observadas. Cantidades observadas, ese término es muy importante. Cantidades observadas yo lo voy a denominar K y ahora les voy a decir cómo se aplica esa formulita. Repito, es la sumatoria de los valores de las observaciones dividido entre la cantidad de observaciones. Bien. Y me da un ejemplo. Me dice, dadas las siguientes edades de un grupo de estudiantes. Y me pone un ejemplo, 8, 10, 12, 14 y 16 años. ¿Sí? Ya. Creo que el láser lo voy a dejar, voy a puntear con esto nomás, porque si sigo punteando con el láser, voy a estar cambiando todo el tiempo y lógicamente se va a perder, ¿no? Entonces, me pide encontrar la edad promedio. Cuando a mí me piden encontrar la edad promedio, en este caso estoy hablando de las edades, este terminito promedio, ¿qué significa? Promedio significa media aritmética. Eso significa promedio. Media aritmética, ¿ok? ¿Qué tipo de media aritmética? En este caso, para datos sencillos. ¿Y por qué, profesor, para datos sencillos? Porque el profesor me está dando ese ejemplo, pues. Me está diciendo, joven, haga, señorita, haga usted, tome estas edades. ¿Cuántas edades hay ahí? A ver, cuenten. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Y dice hallar la edad promedio. Y hay una fórmula. Esta Y con su palito arriba, esta Y con su palito arriba, significa la media aritmética. Así la voy a representar siempre, la media aritmética. Una Y con su palito. ¿Por qué, profesor, es el símbolo ese? No sé, pues yo, los inventores, por qué lo inventarían así. Pero es una Y con su palito. Hay libros que le ponen una X también con su palito. Pero nosotros vamos a nombrarlo por una Y, ¿ok? Pero eso es lo de menos. Lo que nos interesa es esto de acá, el contenido interno de este recuadro. ¿Qué dice? Este símbolo de aquí, sumatoria. ¿Qué significa sumatoria? Y hay unos simbolitos, miren, sumatoria Y igual 1 hasta K, carácter, dividido entre K. Tiene su representación, tiene su traducción, si quieren llamarle ustedes. A ver, ¿qué significa eso? Dice, sumatoria de Y, ¿qué es Y? Los valores de las observaciones, en este caso las notas, perdón, las edades de los niños, de los estudiantes, ¿no es cierto? Y igual 1 hasta acá quiere decir desde la primera edad hasta la última, ¿ya? Dividido entre K, K significa, ¿dónde está? Cantidades observadas. Lo que pasa es que cuando nosotros vamos a hallar la media aritmética para datos agrupados, ¿ya? En el denominador esta acá va a cambiar por N, ¿ya? Porque N va a ser el resultado de sumar todas las frecuencias. En el ejercicio que hicimos en clase las frecuencias eran 15, ¿no es cierto? Las 15 notas de los estudiantes. Sin embargo, aquí, ¿qué diferencia hay entre K y N? K es para datos sencillos, ¿sí? Y N es para datos agrupados. Y K resulta el proceso de cantidades, el proceso de contar. Mientras que N, que vamos a ver más adelante, resulta el proceso de sumar todas las frecuencias absolutas. ¿Ok? Bueno, eso todavía a su lugar. Sigamos nosotros con la fórmula de datos sencillos. Y miren ustedes cómo es de sencillo. Sumatoria de Y, ¿qué quiere decir? Sumatoria de 8 más 10 más 12 más 14 más 16. Igual 1 hasta acá se cumple, sí, se cumple. Desde el primero hasta el último valor se cumplió, ¿no es cierto? Es simplemente, a veces yo hasta me olvido ya de ponerle estos colgandijos, ¿no es cierto? Porque es lógico que se va a sumar desde el primero hasta el último valor. Y K significa
el conteo de cuántos valores hay acá. ¿Cuántos valores hay? 5 valores. Entonces, dice mi resultado que es 12. ¿Pero 12 qué? 12 años. Me están pidiendo los años promedio de los estudiantes. ¿Ya? Una de las cosas que quiero inculcarles, jóvenes, a ustedes, en estadística todo se interpreta, en estadística no se mecaniza, en estadística es una ciencia bellísima que a ustedes hasta les puede hacer ganar mucho dinero. Ya se lo dije en la clase, ¿no es cierto? Ustedes se pueden volver millonarios haciendo encuestas de, no solamente de políticos, encuestas de marketing, encuestas de grandes empresas, ¿no? Encuestas de mercado, pues, lógicamente que sí, y eso pagan muy bien. Entonces, aprovechenla esta materia, jóvenes, no la pasen así por pasar, ¿ya? Estudienla bien, practíquenla bien, yo les voy a dar todas las herramientas para que ustedes la practiquen. Bueno, entonces, y aquí otra vez me vuelve a decir, ¿no? Las variables que intervienen. Esta es Y, promedio de los valores de las observaciones, que es la Y media, ¿sí? Que es lo que vamos a hallar. La Y significa, ¿qué significa? Valores de las observaciones. Y la K, ¿qué significa? Cantidad de las observaciones estudiadas. En este caso es 5, ¿no? Y Y, profesor, ¿qué es? Ya me olvidé. No, pues Y son todas. 8, 10, 12, 14, 16, eso es Y, ¿no? Y vamos a sumar. Entonces es exactamente lo que hicimos. Y ahí tenemos que la interpretación que le debemos dar nosotros a nuestro profesor o a nuestro cliente cuando ya estamos ejerciendo, es decir, las edades, la edad promedio de los niños es de 12 años. ¿Está claro? Bien. Seguimos. Inciso B. Media aritmética para datos agrupados es lo más importante para nosotros. Los datos sencillos son importantes, pero son menos importantes que los datos agrupados. ¿Por qué? Porque los datos agrupados son la razón de nuestro estudio, ¿no es cierto? Con los datos agrupados nos va a servir para sacar absolutamente todo tipo de gráficas. Ustedes lo han visto, ¿no es cierto? Sin embargo, a ver, con las notas de los 15 estudiantes, sáquenme una gráfica. Con las notas sin agruparlo, a ver, ¿qué van a sacar? Nada, no van a poder hacer una sola gráfica, ¿no es cierto? Sin embargo, con los datos agrupados, sí. ¿Qué otro nombre reciben los datos agrupados? Los datos agrupados se llaman datos tabulados. Datos agrupados o datos tabulados, no se olviden nunca. Los datos sencillos eran no tabulados, ¿sí? O sin tabular, o como quieran llamarles, pero sencillo significa que no tiene nada que ver con ninguna tabla de distribución de frecuencia. Sin embargo, los datos agrupados sí son los datos tabulados. ¿Qué me dice el concepto? Dice, es la sumatoria del producto de la marca de clases. Ah, ¿se acuerdan que la marca de clase era Y en nuestro ejercicio, no es cierto? Lo vamos a tomar nuestro ejercicio como referencia para hacer esto, ¿ya? Por la frecuencia absoluta, Y, esa es la frecuencia absoluta, ¿ya? Y dividida entre la sumatoria total de los valores de las observaciones. Entre paréntesis, número total de observaciones. Ahorita vamos a ver la fórmula. Maminga, la parranda que tuve ayer de noche. Bien, entonces, ¿nosotros qué es lo que estamos viendo ahí? ¿Qué es Y? La marca de clases o punto medio. ¿Les suena esta tabla? ¿La han visto en algún lugar? ¿En el cine, en la televisión, en la revista, en el bestseller? ¿Dónde la vieron esa tabla? Es nuestra tabla de 5. Pero profesor, esa tabla está chuta. Aquí le faltan los límites de 10 a 27, 27. Sí, le faltan los límites, ¿no es cierto? Pero lógicamente yo aquí a ustedes solamente les voy a mostrar lo que va a intervenir para sacar la media aritmética para datos agrupados, que es Y, es FI, ¿sí? Y es N. Nada más voy a encontrar. Y que no lo voy a encontrar, lo tengo. Tengo Y, tengo FI, tengo N, y lo único que me falta es determinar las notas promedio de los 15 estudiantes. Y aquí me dice, ejemplo, ¿cuál será el promedio? Otra vez vuelvo a preguntar promedio, ¿no? Cuando me digan promedio, ya de cajón sé
que lo que tengo que hallar es la media aritmética. ¿Cuál será el promedio de las notas obtenidas por los 15 estudiantes de estadística 1? Y miren ustedes la fórmula. La fórmula es un poquito diferente de la anterior. ¿Dónde le ven ustedes la diferencia? Una pequeñísima diferencia, perdón. Dos. Primero, FI. En la fórmula de datos sencillos no habíamos incluido FI, ¿no es cierto? Era solamente esto de acá. Era sumatoria de Y, ¿sí? Dividido entre K, decía para datos sencillos. Sin embargo, aquí dice dividido entre N. ¿Qué es N? Es el número total de observaciones, que es el resultado de sumar todas las frecuencias absolutas, que es 15. ¿Me entiende? Entonces, en este caso, en el otro eran 5, porque eran 5 edades de 5 niños y nada más, ¿no es cierto? Aquí, lógicamente, N viene a ser la sumatoria de FI. Entonces, aquí está la fórmula completa. Media aritmética es igual a sumatoria de YI por FI sobre N. Y otra vez los colgandijos acá. Cuando I es igual a 1 hasta acá. Eso quiere decir que sume todo, joven, hasta el final. Nada más significa eso. ¿Ya? Dividido entre N. Entonces, y nos explica acá, nos vuelve a explicar qué significa esta N. Esta N significa la sumatoria de FI, desde el primero hasta el último valor, que viene a ser este 15 de acá. ¿Ya? Hay dos formas de resolver esto. La fórmula directa, diría yo, pero en los apuntes dice ampliada, pero bueno, no importa. El orden de los factores no altera el producto. ¿Qué significa? Si aquí dice Y por FI, yo le abrí una casillita más a mi tabla, ya que es el producto de Y por FI, y empiezo 18,5 por 4, 74. ¿Y por qué, profesor? Porque pues dice eso la fórmula, Y por FI, no es que yo me esté inventando, más 35,5 por 3, más 52,5 por 2, más 69,5 por 3, más 86,5 por 3, ¿ya? Y aquí están todos los resultados. Y yo lo sumo todo esto y me da 753,5. Entonces, miren, el producto de Y por FI, es decir, todo lo que yo tengo aquí arriba, va a ser ¿cuánto? 753,5, ¿ya? Y este video se los voy a hacer llegar, este video tutorial, lógicamente lo pueden repetir las veces que ustedes quieran, o sea que acá no hay razón para que ustedes no den un buen examen. En fin, allá en la universidad a veces se pasaban un poco rápido ciertos conceptos, ¿no es cierto? Pero aquí los tienen y los van a tener grabados para repetirlos las veces que sean. Si ustedes no me sacan 100 en todo esto que estamos explicando y que se están quedando con los videos tutoriales, realmente ya no sé qué decir, ¿ok? Ya, entonces, sumatoria de Y por FI dividido entre 15. ¿Por qué entre 15? Porque eso dice la fórmula, dividido entre N, que es 15, ¿ya? Y me da 50,23, que es la nota promedio, es decir, esa es la interpretación, tiene que venir con su interpretación. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Hay estudiantes que cometen un gravísimo error, que no lo hacen así, lo hacen de otra forma. Y dicen, a ver un ratito, aquí la fórmula dice sumatoria de Y y le plantan la sumada aquí, ¿ya? Y sumatoria de FI es 15. Aquí sale 200, no sé qué tanto, algo así. O 600, creo, ¿no? Un número irracional, ¿ya? Y entonces aplican acá, hacen esos 200, 600 tanto por 15, dividido entre 15, y llegan a obtener una nota promedio de 200 y pico, que es irracional. ¿Por qué? Porque acá la nota del estudiante, la nota mínima, ¿cuánto era? 10, y la nota máxima era 95, y el promedio tiene que estar en medio de esas dos categorías, en medio. Por eso es la media aritmética. Entonces, no se olviden, que no les dé flojera, no. Es más, yo aquí hago un pequeño truco. Vamos a cambiar de color. Vamos a ponerle un lápiz con pluma, ¿ya? Aquí ustedes me le van a hacer ron, 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 un exorcismo. Le van a poner una cruz ahí, no se olviden, ¿ya? Cuando hagan su tablita,
y les venga la tentación satánica de querer sumarlos, ron, se persignan y le ponen una cruz. ¿Ya? ¿Para qué? Para que jamás se olviden de que ahí no tienen que sumar absolutamente nada. ¿Ya? De que tienen que hacer primero este producto, esto sí es en la siguiente. Existe otra forma más directa, dice. No sé si es más directa. Para calcular la media aritmética, la cual resulta de la sumatoria del producto de las marcas de clase, es decir, exactamente lo mismo, solamente que miren lo que hace. 18,5 por su frecuencia relativa, ¿ya? Esta es la fórmula, ¿ya? Es una segunda forma. Multiplicar la frecuencia la marca de clase por la frecuencia relativa. Lógicamente, esta es muy poco utilizada, pero ustedes lo pueden utilizar para comprobar. A ver, para que se ubiquen, en vez de multiplicar y por fi, lo multiplican por la otra casilla que es la frecuencia relativa, 0.27, ¿se acuerdan, no? 0.20, 0.13, 0.20 y 0.20, ¿ya? Y lo multiplican y no dividen entre nada y directamente les va a dar exactamente 50,23. ¿Alguna pregunta? Me imagino que la va a haber. Y por último, voy a cambiar el marcador. Otra vez el marcador. ¿Les gusta el marcador amarillo? ¿O quieren cambiar de marcador? Bueno, así está predefinido. Para la otra clase vamos a cambiar de marcador, ya por uno más bonito. Inciso C. Media aritmética ponderada. Maminga, ¿qué es eso? Media aritmética ponderada. Se los leo y se los explico. Dice, en los datos no agrupados, es decir, sencillo, la ponderación de los valores, me voy a ayudar con el otra vez, me engañó la vida. ¿Dónde está el borrador? ¿Dónde lo pusieron el borrador? Aquí está. Ya. Era el puntero, pues, era el puntero. Opciones del puntero, el puntero láser. Ahí está el puntero láser. Dice, en los datos no agrupados sencillo, quiere decir sencillo, la ponderación de los valores de cada variable era igual a la unidad. No tenían ponderación, en realidad, ¿no? En los datos agrupados su ponderación es la frecuencia. Estamos multiplicando por la frecuencia, y por la frecuencia. En el caso de los datos ponderados, que son otros datos, voy a volver nomás a mi punto. Aquí está, con este ejemplo. Pero antes les quiero decir lo siguiente, jóvenes, métanselo en la cabeza. Resulta que en este tema 2 de estadística nosotros vamos a ver una infinidad de medidas de tendencia central, como ser la media aritmética, la mediana, la moda, la media geométrica, la media armónica, la media cuadrática, los cuartiles, los deciles, percentiles. 10 medidas estadísticas. Maminga, profesor, se lo sabe de memoria, claro, también tanto, dale, ¿no? ¿No es cierto? Al cuero de la tambora, ya la tambora revienta. Bueno, ¿qué les quiero decir con esto? Que la media aritmética es la única medida de tendencia central que se la calcula para 3 tipos de datos, que son datos sencillos, datos agrupados y datos ponderados. El resto de las otras medidas estadísticas solamente se calculan para datos sencillos y datos agrupados. ¿Está clarísimo? Bien. Entonces, viendo esa tercera característica entonces de la media aritmética, hicimos el siguiente ejemplo. Dadas las notas obtenidas por un estudiante, que podía ser usted, cualquiera de ustedes pueden poner su nombre, y dadas las notas obtenidas por el estudiante fulanito de tal, de estadística en los distintos exámenes en el presente semestre, y miren lo que han hecho. En vez de analizar un conjunto de estudiantes como lo hacíamos en el ejercicio, hemos cambiado, ¿no es cierto? Seguimos con el marcador, ¿ya? Y me dice, me hace unas casillitas, dice examen, y aquí están los exámenes, primer parcial, segundo parcial, tercer parcial, ¿ya? Trabajos prácticos, examen práctico y examen final. Notas, son las notas que sacó el estudiante. El estudiante en el primer parcial sacó 40, en el segundo 60, en el tercero 50, el trabajo práctico lo copió, sacó 80, el examen práctico sacó 70, el examen final sacó 30, ¿no es cierto? Y queremos saber si el estudiante pasó o no pasó. Y los valores que nos dan por cada examen esto está expresado en porcentaje, por si acaso, ¿ya?
15% el primer parcial, 15% el segundo, 15% el tercero. Alguno me va a decir, profesor, si solamente hay 2 parciales, no hay 3 parciales. Bueno, no importa. Mientras más difícil les haga yo el problema a ustedes aquí en la clase para explicarles, es mejor para ustedes, porque lógicamente en el examen ya va a resultar más fácil, ¿me entienden, no? Lo más difícil se los voy a dar yo en la clase, no en el examen como hacen otros. Eso es no tener ética, ¿ok? Bien. Los trabajos prácticos valen 10%, el examen práctico vale 10 y el examen final 35%. Es decir, el total es el 100%. Y miren lo que dice la media aritmética para datos ponderados. Dice, YP, media aritmética para datos ponderados, es igual a la sumatoria de, olvídense de Y es igual a 1 hasta acá, ¿ya? Porque ya sabemos que es desde el primero hasta el último dato. YI por WI, ¿qué es YI? Y viene a ser los valores de la variable principal que son las notas. Y WI es el valor de ponderación. Y aquí nos está diciendo valores de las observaciones y valores de ponderación, que son los porcentajes. Dividido entre K. K que va a ser la sumatoria de los valores. ¿Ok? Entonces mire qué sencillo, es prácticamente idéntico que hallar una media aritmética para datos agrupados. Yo multiplico YI, ¿sí? Por WI me da 4800, ¿ya? Y lo divido entre 100, que es la sumatoria de WI, y mi nota promedio fue de 48. Troné. Como no me dio la gana de hacer los prácticos y todo eso, el profesor no me sube un solo punto y me quedé a repetir. Entonces, ¿cuál es la interpretación? El estudiante fulano de tal ha obtenido de promedio una nota de 48, por lo tanto deberá regresar al próximo semestre y esmerarse más en estudiar. ¿Bien? Entonces, está claro la media aritmética para datos ponderados. Reitero, es una característica muy propia de la media aritmética. Las otras medidas estadísticas, es decir, la mediana, la moda, media geométrica, media armónica, media cuadrática, cuartiles, deciles, percentiles, todas las otras medidas solamente van a tener datos sencillos y datos agrupados. Bien, aquí hay un ejercicio número 2, se los voy a dar a ustedes de tarea para la casa, para que aprendan y practiquen la media aritmética para datos ponderados. Dice, 5 alumnos sacaron 60 puntos, es otro ejercicio diferentísimo a este, ¿ya? Quiere decir, en una sala de reunión, 5 alumnos sacaron 60 puntos en un examen, 2 alumnos sacaron 80 puntos y 3 alumnos sacaron 40 puntos. Se quiere saber el promedio, ¿no? Y son las notas y WI son los alumnos. Esto me lo traen de tarea para la casa, para la próxima clase. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ustedes me la van a formular en este momento que nos trasladamos a la zona de riesgo, que es la zona virtual. Nos vamos al aula virtual y ahí vamos a hacer todo tipo de análisis. ¿Ok? Nos vemos más tarde. Gracias.